lo que demuestra que fuiste bautizado por el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Error, mentira, mentira, hermanos. No saben cuántos hermanos han sido lastimados y dicen y sostienen: yo nunca fui bautizado por el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Y esto es una mentira, ¿eh? Y debemos diferenciar, que ahora lo vamos a ver, nos vamos a introducir, y yo les pido que a lo largo de todas estas semanas, meses, no sé cuánto nos va a llevar estudiar el libro de Hechos, pero que vayamos juntos leyendo y profundizando, porque no queremos que sea algo nuestro. Como les dije al principio cuando abrimos el Zoom, si yo extraño, no sé, a Damaris, que por ahí no nos cruzábamos en los Zoom hace tiempo, es porque hay algo que Dios puso en Damaris que yo no lo tengo. Y la manera que ella comparte, yo no la tengo. Lo mismo que Nancy. Nancy comparte, o Hugo comparten de una manera que yo no lo tengo. Lo que dijo Hugo, yo hoy lo voy a recontra subrayar en mi Biblia. Porque no lo apunté nunca, pero es algo impresionante, porque es algo que determina cómo Dios actúa. Entonces, este va a ser un estudio para que lo hagamos entre todos. Amén. Y si hay dudas y hay errores, nos equivocaremos y desasnaremos entre todos, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que ver a la luz de la palabra que se han levantado como doctrinas y que han lastimado al cuerpo de Cristo. Entonces, muchos hermanos hasta han pasado a la eternidad creyendo que nunca fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque no hablaban en lenguas. Y acá la Escritura nos muestra claramente, y si hacemos un estudio bien profundo, que ese día no eran lenguas angelicales las que se estaban hablando. Por eso Pablo luego dice en Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque uno puede hablar lenguas humanas que no conoce, ¿sí? Como pasa muchas veces, que es lo que sucedió en Pentecostés, que ellos hablaban y los que estaban escuchando, escuchaban en su propio idioma. No estaban escuchando una lengua angelical, escuchaban un idioma, un dialecto, ¿sí? Ahí te dejo, sí, Arturo. Entonces, lo que sucedía era que ellos estaban hablando la palabra, proclamando el Evangelio, todo condensado en un montón de palabras entre ellos. Cuando el Espíritu descendió, ellos estaban predicando el Evangelio y los que escuchaban, escuchaban en su lengua. Entonces, no significa que cuando yo soy bautizada por el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas. No. El bautismo del Espíritu Santo lo que determina es lo que Nelson dijo antes, es la transformación. Me quita la ropa del viejo hombre y me trae una vestidura nueva. Es un cambio de vida, porque cuando... Es una transformación, cuando, tal cual. cuando nosotros vemos, y ya te damos, Arturo, perdón, la Torre de Babel, en la Torre de Babel, el hombre quiere ser como Dios. No se quiere poner bajo la cobertura de Dios, sino quiere ser más que Dios. Entonces, cuando quiere ser más que Dios, quiere hacer una torre que dice: ahora, si Dios vuelve a tirar agua en la tierra, nosotros tenemos una torre y nos salvamos y no nos ahogamos. Entonces, ¿qué trajo Dios? Un espíritu que todos empezaron a hablar en distintas lenguas. Ahí tenemos el secreto. Ahí hablaban una lengua. Exacto. Una lengua. Y cuando ellos quieren ser como Dios, ¿qué hace Dios? Los dispersa y empiezan a hablar y no se entienden entre ellos. Y así se crearon las nuevas lenguas en toda la tierra. Ahora, porque no existían esas lenguas. Ahora, cuando se juntan o no juntamos nosotros hoy en día a buscar de Dios, a levantar un altar, a profundizar en esperar lo que Dios quiere hacer, como pasó ese día, desciende el Espíritu Santo por primera vez. ¿Y qué hizo? Unificó. Entonces yo puedo hablar, Arturo puede hablar Luis, puede hablar Lulú, puede hablar Alejandra, Damaris, Milagros, Nancy, cualquiera, Isidro, los que estamos acá, cualquiera de nosotros hablamos y todos hablamos un mismo lenguaje. Tal cual. Es el lenguaje del Espíritu. Es lo que Pablo llama después la unidad de la fe, ¿no? Todos hablamos lo mismo. Porque por años usamos la palabra para ver quién sabía más que el otro. Y para eso la palabra no sirve. La palabra no es para confrontarnos y de esa manera cada uno armar su grupo, su denominación, su iglesia, su ministerio, su llamado. No.
la palabra, cuando la abrimos, tiene que ser el Espíritu que nos une, el que nos lleva a entender lo que para esta noche el Espíritu quiere hacer con nosotros. Fíjate lo importante que dice, que estaban unánimes juntos. No dice que estaban juntos. Porque juntos podemos estar 4 compañeros de trabajo. Estamos en el mismo espacio, estamos juntos. Pero unánimes estaban. En unidad. Un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo hacer cosas juntos que estar unánimes. Entonces ellos aguardaban en esa unidad del espíritu. Y el Espíritu descendió porque era algo prometido. Ellos estaban obedeciendo, porque fíjense, esto es algo que yo también anoté, por eso digo que con un versículo podemos hablar 4 horas, ¿no? Pero no porque yo sepa, sino porque Dios me tocó a mi corazón y me dijo, quiero que aprendas esto, ¿no? Porque dice que el Señor les dice que vayan a Jerusalén, y ellos ¿qué hacen? ¿Vuelven a su casa? No, son obedientes. ¿Se van a comer? No, obedecieron. Y en la obediencia se cumplió la promesa, porque el Espíritu no descendió en la casa de cada uno, descendió porque ellos dijeron, Jesús dijo que volvamos a Jerusalén, volvieron, estuvieron unánimes, en unidad, y ahí la promesa se cumple. Entonces a veces nosotros estamos desparramados y pretendemos que el Espíritu Santo obre, ¿no? Y entonces somos un montón no somos como un amontonamiento de personas, pero no hay unidad. Pero por eso el versículo 2, Arturo quería hablar. Sí. El versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles. Por primera vez los llaman apóstoles. Uh-huh. ¿Y cuál es el secreto? Guardar los mandamientos. Tal cual. Entonces lo que vos decís es eso. Jesús dijo, vayan a Jerusalén, y no están guardando solamente porque Jesús le dijo vayan a Jerusalén, sino porque lo que Jesús le estaba indicando era que ahora viene la fiesta y ustedes tienen que cumplir lo que mi Padre habló. Un mandamiento. Uh-huh. Si nosotros caminamos por los mandamientos, no importa la tormenta que se levante, vamos a ver que la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Arturo, perdón. No, de hecho sí se me vino a la cabeza precisamente lo de la Torre de Babel, cuando empezaron a mencionarlo, de hecho se lo comenté a Damaris, pero también yo leí el capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente, y nos deja claro exactamente que el Señor no nos hizo hablar cuando recibimos, cuando los apóstoles recibieron al Espíritu, no los hizo hablar en lenguas angelicales. Lo dice claramente en la Nueva Traducción Viviente, cuando les dice así, les dice, en esa ocasión había judíos, en el verso 5 dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían. Cuando oyeron un fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y más adelante en el verso 7 dice, totalmente asombrados, ¿cómo puede ser?, exclamaban, todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Y más adelante, bueno, todavía lo dice, dan una serie de todos los que estaban ahí presentes. Dice el verso 11, dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Amén. Eso es precisamente. Amén. Y ahí diste la tecla con ese versículo que en la otra versión dice, creo que prosélitos. A ver. Espera, vos estás en el capítulo 2. Sí, yo me fui al 1 otra vez. Sí. Claro, El 10, sí. Ajá. Ahí diste justo con eso que es también tan importante, gracias Arturo, de haberlo leído en otra versión, porque a veces nos quedamos con esto de los prosélitos, que no eran judíos convertidos al cristianismo, no, eran hermanos gentiles, y el gentil, recordemos que era el que no tenía Dios, no tenía ley, vivía sin ley y sin Dios, era el pagano, esos que se convertían al judaísmo, pero no al judaísmo religioso, sino
a guardar la Torá, vamos a hacerla más fácil, ¿no? A guardar la ley, las instrucciones de Dios. Esos eran los prosélitos, ¿eh? Esos eran los que Arturo en tu versión dice que se convertían al judaísmo. Entonces, hermanos, hay una realidad, como les decimos siempre, lo que menos queremos es judaizar, porque no se trata de eso, pero sí hay una realidad que la iglesia evangélica, la iglesia protestante, ha impuesto durante muchos años y que ha caído en un error, lamentablemente. Y es descartar a Israel, descartar al pueblo judío del plan de Dios. Y Dios sigue su plan vigente para el pueblo de Israel intacto desde el comienzo. Solo que, como dijo Hugo, ellos recibieron, ellos diseminaron la escritura y el evangelio por todo el mundo. Bueno, pero ahora Dios está usando a los gentiles, y cuando llegue la plenitud de todos los gentiles que tienen que convertirse, entonces va a venir para ellos también la salvación para Israel, ¿no? Entonces el plan sigue en pie. Dios no desecha a Israel. La iglesia no vinimos a reemplazar a Israel en absoluto. En absoluto. De hecho, cuando la palabra de Dios dice Israel, no como nación, sino como pueblo de Dios, habla de eso, del pueblo de fe, del pueblo que cree en la fidelidad de Dios. Y eso lo conforma el pueblo judío que cree en el Mesías, en Yeshua, en Jesús como el Mesías, y la iglesia que somos los gentiles que nos convertimos también al Evangelio. Eso es el pueblo de Dios. Entonces no hay dos cosas separadas. Pablo mismo lo aclara y dice, hizo de los dos un solo pueblo, ¿no? Uno solo. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese plan de Dios, porque si no estamos como a mitad de camino de las cosas y entorpecemos, ¿eh? Los que no ayudan entorpecen, y nosotros no debemos entorpecer. Y como iglesia protestante, evangélica, durante muchos años entorpecimos la tarea para que el pueblo de Israel llegue al conocimiento del Mesías, ¿no? Porque nosotros dijimos, ellos ya están, ya los desechó Dios, listo, ahora somos nosotros, el Israel espiritual, la iglesia reemplazó, y entonces desechamos eso, y hay un plan que sigue vigente, ¿no? Entonces, lo que Arturo leía es importante en ese sentido. Vieron que cada versículo nos dice algo, nos enseña algo, nos deja ver algo, ¿no? Los judíos dicen que cuando leen la escritura, ven detrás de las letras negras, ¿no? Que lo blanco, dicen ellos, saca fuego, ¿no? Porque es una manera de decir que aún lo que no está escrito también nos enseña. Entonces, es importante que nosotros leamos la escritura con entendimiento. No que seamos eruditos, no que nos recibamos de teólogos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dijimos al comienzo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, y leer con entendimiento la palabra. Ahora, qué importante, cuando empezó a leer Arturo en el versículo 5, dice, estaban atónitos y maravillados. Y el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué es esto? Y esto nos da una enseñanza, hermanos, que nunca nos acostumbremos a que todo es porque sí, sino que siempre digamos, Espíritu Santo, sorpréndeme. No es con mi fuerza, no es con lo que sé, sorpréndeme. Y estar expectantes a que Dios te sorprenda. Porque yo puse una frase hoy que la mandé a los grupos. Yo tengo que estar orando porque sé que mi oración va a atrapar la bendición. Pero también sé que para Dios no hay imposibles. Y sé que Dios va a hacer lo mejor para mi vida, porque es un Padre que me ama y que Él me promete que mientras que yo esté caminando en santidad y esté buscando más de Él y deje que el Espíritu Santo gobierne mi vida, Él se hace cargo de todo. Y todo es lo que Él quiera de nosotros. Ahora, muchos están preocupando diciendo, ¿y cuándo será el tiempo, no? Este tiempo de que el Señor regrese.
¿Sí? ¿Y cuándo es el tiempo que el Señor regrese? Y están preocupados por esto, ¿no? Y muchos dicen, sácanos ya, Señor. Hoy decía Paula, y cuidado de no decir, Señor, ya no soporto esta prueba, ya no soporto esta tormenta, sácame de acá. No, no es eso. Porque si no estaríamos esperando, en vez de un arrebatamiento, una huida, ¿no? Un escape. Señor, sácame, no quiero enfrentar. No, no. Sino que, Señor, muéstrame, enséñame el propósito de este desierto. Y que pueda entender cuál es mi llamado personal. Porque cada uno de los apóstoles supo entender cuál era su llamado. Era extender el reino de Dios, era tener un cambio de mentalidad, era cambiar y transformar vidas de las tinieblas a la luz. Y eso se fue perdiendo en nosotros. El mensaje central tiene que ser Cristo, el Señor de tu vida. Nuestra boca tiene que hablar de Cristo y no de si haces 3 pasos para acá, 4 para allá, vas a prosperar. Si haces esto, te va a ir bien. No, 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 no. ¿Cómo hacer que una iglesia crezca y explote y se convierta en una mega iglesia? No, no. ¿Cuánto? Yo soy médico y como médico voy a hablar y voy a meter 45 minutos de medicina y 5 de la Biblia. No, la Biblia no necesita ser interpretada. La Biblia hay que leerla y el Espíritu Santo nos la va a revelar. Y ahí es donde yo fui exhortada en algún momento también, ¿no? Por Dios, porque el Señor me decía, vos buscás métodos para conseguir resultados y eso es que no confías en mi espíritu, ¿no? Eso es que no confías en mi espíritu. Porque cuando yo busco métodos para que la iglesia crezca, que la gente venga, que, no sé, los niños estén contentos, entonces yo no estoy confiando que el Espíritu Santo tiene poder para atraerlos, para convencerlos, para transformarlos, para enseñarles. Eso es que yo no tengo esa seguridad, ¿no? Y lo mismo es pelear contra las tormentas que se levantan en todos los días. Y nosotros estamos hoy pasando por una tormenta y los primeros días, desde el momento que llegó la noticia, obviamente nos afectó. Y siempre digo a Paula, no es que no tenga fe, que no crea en todo lo que leemos y aprendimos, sino que a Josafat le pasó, y no lo pongo como ejemplo, me tiene que pasar como Josafat, sino que el primer momento humanamente nosotros reaccionamos con temor. Cuando la tormenta apareció en la barca, los que venían acompañando a la barca se volvieron a la costa. Y solo se quedaron los que no les quedó otra. Estaba Jesús ahí con ellos. Pero no se acordaban que Jesús estaba ahí. Se pusieron a pelear con la tormenta, con el viento, con la marea, hasta que se acordaron de decir, Señor, tú estás acá. Y eso me hizo reflexionar esta semana y hubo un cambio de mentalidad y un cambio de enfrentar la tormenta hoy. Que es, no peleo contra lo que venga, descanso en el Señor. Y si Él me promete cosas, Él las va a cumplir. Si Él dijo que yo busque su palabra, enseñe su palabra y ministre su palabra, y Él se iba a preocupar de mi comida, de mi casa y de todo, yo descanso en la palabra. No es que digo, bueno, me echo en el sillón y duermo. No. Estoy trabajando el doble porque sé que muchos saben lo que está pasando en Argentina, que con trabajar mediodía no alcanza, ahora tengo que trabajar el doble. Y si es más. Pero yo sé que no va a ser con mi fuerza, sino va a ser con el poder del Espíritu Santo. Y a veces cuando oro en lenguas, oro porque ya no sé qué decir, ya no sé qué pedir. Entonces las lenguas salen de mí y brota un deseo y un anhelo que es agradecer al Señor o estar clamando. El lunes hablamos de clamar, y clamar no es rogar, no es pedir, no es orar, es gritar, ¿no? Y es lo que Jeremías hacía en medio de esa cárcel. Él en el patio de la cárcel gritaba por la necesidad y el Espíritu Santo en ese momento le revela, clama a mí
que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar es, Señor, espero las cosas grandes que tú tienes como promesas para nuestras vidas. Entonces nos acostamos y nos despertamos, este es el día que Dios me regaló y mañana algo grande viene, algo grande viene. Y lo grande que van a ver mis ojos es el regreso del Señor. Y si muero con esto y el Señor me lleva a su presencia, es porque cumplí con el kairos de Dios. Pero yo no puedo adelantar ni acortar lo que Dios escribió en ese libro, en el libro de la vida, donde está nuestro nombre y está anotado para vivir en la eternidad. ¡Wow! A mí me impacta el versículo 9 de Hechos 1 porque dice que Jesús les habla, les dice que viene sobre ellos la promesa del Espíritu, que primero iban a ser testigos, le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos, ¿no? Y ya esto lo hemos hablado, pero muchos no estaban, y recordemos que ser testigo es aquel que puede decir, yo lo vi, yo estuve ahí, yo doy fe de esto, y los testigos en la antigüedad hasta pagaban con su propia vida. Sabemos que hoy un testigo falso tiene consecuencias legales, ¿no? En un juicio. Bueno, antes pagaban con su vida. O sea, un testigo era aquel que era capaz de dar la vida por una verdad, por decir, yo estuve ahí, yo lo vi, yo puedo atestiguar de esto, ¿no? Y el poder es para ser testigos, es para decir, yo lo vi, como Pablo decía, o estoy equivocada. Lo que hemos visto y oído y han tocado, hemos palpado con nuestras manos, ¿no? De eso hablamos. O sea, no otra cosa. Lo que hemos visto y oído, lo que vivimos nosotros, de eso hablamos, ¿no? Y entonces esos son los testigos. Y nosotros fuimos llamados a ser testigos. ¿Sí? Fuimos llamados a ser testigos. El poder del Espíritu Santo no es solo para decir, Señor, que ahora en tu nombre esto y aquello. No, el poder del Espíritu Santo es para darnos la osadía de decir, yo te puedo decir y te puedo contar quién es Jesús. Yo te puedo decir las cosas que hace Dios. Yo te puedo contar de sus maravillas, de su poder, de su amor. Para eso es el poder. Porque a mí me llamaba la atención cuando yo leía Hechos siempre y decía, Señor, ¿qué es lo que ellos tenían que no tengo yo? Que ellos salían con tanto denuedo, sabiendo que los iban a matar si era necesario, y salían a entregar tu palabra por todas partes. ¿Por qué ellos sí y yo no soy capaz de hacer eso? ¿Qué es lo que me falta? Porque el Espíritu Santo es el mismo. No hay otro Espíritu Santo distinto para una época, para una edad. Y yo decía, ¿por qué? Porque ese era el poder actuando en ellos. El poder que recibieron era para tener la valentía, la osadía, el denuedo de llevar la palabra por cualquier parte a pesar de que los persiguieran y los mataran, ¿no? Y ellos daban su vida como una ofrenda y estaban orgullosos de que si era necesario dieran su vida como testigos, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me falta. Me falta absolutamente todas, la osadía, la valentía y todo para ser un testigo de esa manera, ¿no? Y dice que cuando el Señor les dice esto, que como bien decía Hugo, les dice primero en Jerusalén, porque algunos queremos ir a los confines de la tierra y en Jerusalén todavía no llevamos la palabra a nadie, ¿no? Entonces, dice que cuando les dijo esto, dice, viéndolo ellos, escucha esto porque es tremendo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, ¿qué dice? Léetelo ahí en voz alta. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Pablo. Ahí quedaron sus ojos clavados. Ellos lo vieron irse y quedaron sus ojos puestos ahí. Y ahí es el lugar de donde nunca tenemos que quitar la mirada. Que nuestros ojos sigan puestos ahí, porque dice, este mismo Jesús, como le ven que se está yendo, así va a volver. De la misma manera. Y leemos en Tesalonicenses, leemos a Pablo escribiéndole a los hermanos y diciéndole, yo no les tengo que enseñar de esto, pero se lo recuerdo por las dudas, dice Pablo, ¿no? El Señor
¿Cómo va a venir? En las nubes. En las nubes dice, no dice de otra manera, dice, Él va a venir en las nubes y desde las nubes recogerán sus ángeles a los suyos. Y vemos Amén. el cumplimiento de toda la escritura, que es tremendo eso, ¿no? Cómo uno y otro no están inventando una fábula, sino que están viendo que el Señor cumple toda su palabra. Tenemos que terminar acá la clase para escuchar a ver qué entendieron o qué tienen para aportar. Ahí Hugo el primero. La cita bíblica que compartía Paula es primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que ellos vieron, lo que ellos palparon. Perfecto. Gracias, Hugo. Primera de Juan 1, 1 al 3. Entonces, a mí lo que más me sorprende es que también esto es una enseñanza para nosotros, que como personas somos tan impacientes y queremos todo rápido, ¿no? Inclusive hasta la respuesta, si le pedimos algo al Señor, esa respuesta la queremos que sea rápida, ¿no? Y podemos siempre hablar y enseñar sobre la paciencia, pero esto ellos no sabían, porque acá en el versículo 4 de primera de Hechos dice, capítulo 1 de Hechos 4 dice, y estando todos juntos, en el 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo como muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Después les pide que se queden juntos, unánimes. Y los apóstoles no sabían cuándo iba a pasar esto que él le decía. Y me sorprende tanto porque dice que ellos no se pusieron impacientes, no se desesperaron, no es que uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro, y bueno, nos juntamos, llega a pasar algo, no sé, mensajito de texto, una cosa por el estilo. No, ellos dicen que estuvieron juntos, unánimes, y el Espíritu apareció a los 10 días, cumplido el 10º día, ¿no? Y 3 veces lo dice en Hechos, dice que ahí dice que estén juntos. Después también habla sobre... Perdón, pero es más claro. Al principio del versículo 4 dice, y estando juntos les mandó. O sea, ¿qué es lo que hicieron ellos? Obedecieron. Y eso me lleva, inclusive, ¿no? a Jeremías. Jeremías tuvo que esperar 10 días, palabra profética del Señor. 10 días. Dice Jeremías 42, 42, 6, comienzo desde el 6. 42, 6. Sea bueno, sea malo la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, le dicen los que estaban con Jeremías, que necesitaban palabras de Jehová, que no sé si ellos habrán sido ateos o no eran ateos, no sé, pero ellos confiaban en el Dios de Jeremías, ¿no? Dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Me encanta porque esa es la significación, pues es una ampliación de la promesa que el que obedeciere tiene bendición, ¿no? Y dice el versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. O sea, Jeremías también tuvo que esperar un tiempo para que el Señor le hablara, porque no es que tiraba profecía porque a él se le daba la gana, sino que esperó. Jeremías tuvo que esperar también 10 días, como los apóstoles esperaron 10 días a la venida del Espíritu Santo. Pero clamando, que era lo que decía el pastor. Yo tengo que buscar de Dios y esperar la añadidura que Dios me va a dar para lo que Él me prometió. Pero mientras tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer y buscar de Él. Pacientemente, juntos, unánimes, orando, clamando, intercediendo, en un mismo espíritu. Y ahí no salieron, y ahí es donde ellos recibieron. O sea, tenemos que esperar pacientemente. 10 días, más días, la respuesta del Señor va a venir. Amén. La promesa va a venir y se va a cumplir. Porque está acá la palabra. Si Jeremías le pasó, si a los apóstoles le pasó, va a pasar a nosotros también. Porque tenemos que estar confiados
pacientemente esperando la respuesta del Señor, que pronto viene. Amén, amén. Qué tremendo eso. Gracias, Nancy. Gracias. Esperar. ¿Quién más? Esperar. Pueden hablar los jóvenes, los más chiquititos. Ahí levanta la mano Arturo, mira. De hecho, Los más jóvenes. Los más jóvenes, los más chiquitos, dije, no. De hecho, complementando lo que dice la hermana Nancy, lo dice claramente en el verso 7 del capítulo 1. En la nueva traducción viviente dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Amén. Eso es claro, solamente Dios es el que fija el tiempo. Amén. Nosotros nos resta esperar. Y cada uno que marcó una fecha del regreso del Señor, le erró, porque no podemos saberlo. Ni es nuestra tarea preocuparnos por saber cuándo puede ser, ni hacer cálculos, ni estudios. Con Paula estábamos hablando de cómo saber la fecha del nacimiento Claro. de Juan el Bautista, ¿no? De Jesús. Porque el nacimiento de Juan el Bautista marca la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Y cómo se investiga? Bueno, hay que hacer todo un estudio del turno que le tocó al padre, A Zacarías. a Zacarías entrar al templo y ver qué grupo, porque estaba dividido en 24 grupos. Y a cada grupo le tocaba 2 veces por año ministrar en el templo. Y si le tocó a Zacarías entrar en ese día, ¿qué tiempo fue? ¿Qué año? ¿Qué día? Y de ahí se calcula el nacimiento de nuestro Señor. Cuándo fue concebido y cuándo nació. Claro. O sea, todo tiene que ver con buscar. Y de ahí hay la investigación de quiénes eran los 24. ¿No? Y ahí, bueno, lo dejamos para el día de preguntas basta. y respuestas. Dijiste que iban a Basta. hablar ellos. Sí. Que siga otro, por favor. Ay, mira, ahí está. Ah, la más chiquita, mira. La más chiquita. ¿Querés preguntar? Está anotando. Muy bien. Ay, mi amor. Le podés pedir que ore después. Sí. ¿Quién más? Alguien que tenga algo para compartir de esto que hablamos, algo que el Espíritu Santo les haya enseñado, guiado, mostrado. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta para Paula? No, porque para mí. Yo no la tengo, no sé contestarla. Yo le preguntaré al Espíritu Santo porque otra manera no tengo. Amén. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Quién salió? Mi mamá. Hola, Mildred. Hola. Es que había estado viendo que en Apocalipsis dice que hay 12 puertas y que en los cimientos están los 12 nombres de los apóstoles. Eso me llevó a pensar que si será posible o es posible que cada apóstol sea de alguna tribu, o sea, como representación, porque decía que en los muros estaban los nombres de las 12 tribus. Entonces, ¿lo hice como relación o es así al azar X? ¿Tenés el versículo ahí? Igual es para sábado, para preguntas y respuestas. Sí, pero... ¿Y 3 juegos más para ti, no? Ahorita. A ver, me acuerdo dónde está. Sí está en Apocalipsis. Lo tengo en mi Facebook. A ver. Igual anotamos tu pregunta. Anotamos tu pregunta, porque no es para hoy, sino Bueno, las preguntas son para los sábados. Para los sábados, para febrero, y te vamos a avisar. Pero sí es cierto lo que decís, sí. Los nombres de los así, 12 apóstoles. Y también el Señor les dice que les da potestad de juzgar. Ajá. Sí, después lo vamos Entonces, a... como te dije, ¿será que sea que porque son de cada tribu o algo así? Lo pensé, o sea, no lo he leído en ningún lado. Claro. Solo dije, ¿será posible que sea eso? No importa, está muy bien. Está anotada su pregunta
junto con la pregunta de hecho, pensé que lo preguntabas porque aquí vemos en Hechos que ellos deciden reemplazar el lugar que quedó de Judas, ¿no? Pensé que por eso lo preguntabas también, porque tiene relación de alguna manera. Porque hay uno que no... Era lo que yo estaba estudiando ayer, y ahí mismo me pregunté por qué desaparecían 2 tribus. Claro. Sí. Sí. Que desaparece la tribu de Dan. De Dan, sí. Ajá, ¿por qué? ¿Y por qué desaparece? O sea, creo que no aparece como tal otra tribu, que no me acuerdo cuál es. Ya lo anoto, ¿por qué desaparece? En vez de José aparece Manasés y Efraín. Y Efraín. Ajá, entonces claro. Esa, pero más que nada la de Dan, de hecho lo puse en mi Facebook y una persona posteó eso y le dije, la verdad es que tengo una teoría, pero no lo sé, y es por la profecía que se le da, pero bueno, ya les dejo la pregunta, algún día me la contestan. Sí. El primer sábado de febrero se contestan todas las preguntas que estamos juntando. Pero para el que después no pueda estar ese sábado, resumimos en que Dan... digamos que profanó el nombre de Dios porque se dio al paganismo absoluto, a adorar dioses, su tribu. Eso también era que como que fue demasiado idólatra. Sí, por eso. Dios es celoso, y lo único que a Dios le era como para decirle, como que queda como respaldo de que Dios sí te puede borrar si tú no haces las cosas correctamente, ¿no? Bien. Así es. Entonces a mí fue así como que hoy, entonces borró a unos y él sabía el camino de ese uno, pues entonces, pues bueno. Pero bueno, ahí les dejo mi preguntita. Perfecto. Gracias, Mildred. Pero fíjate el final, ¿no? Ellos eran obedientes a lo que Dios les mandaba, guardando los mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, terminamos como la tribu de Dan. No figuramos en el libro de la vida. Vuelvo a repetir, no es que los mandamientos, guardarlos nos salven. No nos salvan, ni nos dan la vida eterna, ni nos compraron la salvación por nuestro pecado. Lo que sí hace guardar la palabra de Dios es santificarnos, purificarnos. Hugo. No, justamente con lo que decía Mildred, con respecto a las 12 tribus, más allá de que es para más adelante, pero con lo que decía cuando el Espíritu Santo iba a descender sobre los 12, los que estaban en el aposento alto. Tenemos que entender, no sé, es más una pregunta, ¿Judas era judío? Ya me lo anoto. ¿Judas era judío? Yo creo que no. Yo tenía entendido que no. Por eso, cuando están en el aposento alto, el Señor muere, resucita y les dice, por eso viene sobre su pueblo lo que iba a pasar justamente en el monte Sinaí. Porque Judas estaba dentro de los 12 discípulos, pero él no era judío. Entonces el Señor necesitaba descender sobre su pueblo. Y por eso es elegido el 12 en el capítulo 2, para poder formar las 12 tribus, como comentaba Mildred. Por eso es agregado justamente uno más cuando es despojado Dan de la tribu de Israel. En realidad, ¿puede ser así? En realidad lo que puede ser es que Judas haya sido un prosélito, uno de aquellos gentiles que, por ejemplo, Herodes era prosélito. Herodes no era un judío de raza, pero Herodes se convierte porque le conviene comercialmente y políticamente, le conviene. Por eso después habla Juan de Herodes como de la levadura de él, ¿no? En lo que se revolcaba y lo que hacía, producto de una conveniencia, ¿no? Entonces, eso es probable, ¿sí? Pero si vemos, también muchos dicen, bueno, a ver, los apóstoles eligieron ellos porque les pareció. No, el tema de echar suertes en el judaísmo tiene un trasfondo que no tenemos nosotros con una cultura occidental que para nosotros es algo azaroso, pero con una connotación negativa, ¿no? En cambio ellos
tenían otra, para ellos tenía otra connotación. Entonces, cuando dice primero oraron, le pidieron a Dios, claro, para poder en el 24 dice, elegir buscaron entre la dirección del claro, Señor para ver a quién elegían. de dos. Claro, se malentiende, sí, se malentiende por suerte, como Claro. Igual no ahí empieza la primera vez que el hombre levanta un apóstol. Porque Dios ya tenía preparado un apóstol. Pero dice que Dios lo... Sí, lo respalda, como tiene que ser siempre. Cuando alguien unge a un pastor, cuando alguien unge a alguien o lo envía a un llamado, tiene que ser por la dirección de Dios y no por la convención del corazón del hombre, ¿no? Pero el Señor ya tenía preparado a Pablo. Pablo se convierte en el apóstol elegido por Dios que reemplaza a este Judas, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento mío, no explica así la Escritura. Bueno, son las 10:10. Si no hay más duda o preguntas sobre este tema, y les pido que todas las preguntas que tengan para el primer sábado de febrero ya puedan empezar a escribirlas en el grupo o mandármelas a mí en forma personal para poder ir preparándolas, y también me mandan la pregunta, pero investiguen, porque la idea es que yo conteste o Paula conteste o que ustedes contesten, pero el que hace la pregunta también diga, hago la pregunta, pero investigué todo esto. Entonces va a ser mucho más rico y va a ser muy bueno para que vuelvan a hacer esos sábados. Adiós, Damari. Sí, ya varios que están yendo. Sí. Bueno, ¿quién está ahí? Hugo, ya te... Yo. ¿Quién es yo? Sí, yo quería decirles, sí, yo voy a anotarme varias preguntas que tengo ahí, así que... Por favor. Para los sábados ya tengo un par. Adelante, mandalas. Hugo, ¿querés terminar con una oración, bueno, hermano? Sí. Yo quería compartirles y de paso pedir oración porque hoy me llamaron de mi trabajo, me envían a Córdoba por no sé si 2 o 3 días a trabajar allá, así que tengo que manejar y ir, trabajar y volver conduciendo, así que para que el Señor guarde a mi familia. Bueno, entonces oramos nosotros, Hugo. Nos vamos a encontrar allá, Hugo. Quería saludar. Te va a ayudar a descargar un camión. Después de tanto tiempo que no podemos estar juntos acá los hermanos de acá en Buenos Aires. Amén. Ya lo vamos a hacer. Está en promesa, pero creo que se acerca el día. Yo ya les dije. Sí, en un parque, en algún lugar que pueden. Lo hacemos. Bueno, vamos a orar entonces. Paula, ¿querés bendecir? Y bendecimos el viaje de Hugo y también pedimos por algunas necesidades que hay y seguir pidiendo por el papá de Lilia y por... Sí, no tengo todos acá, así que acá está. pasando de pantalla. Muy bien. Y por la hermana Berta, que es muy raro que no se haya conectado. No sé si alguien tiene alguna noticia o algo. Yo le mandé mensaje, pero vamos a orar también por la hermana Berta, porque no es normal que no se conecte. Así que bueno, oramos. Sí, Lilia. No, saludándoles, bendiciones y dándole honra y gloria al Señor, porque hoy tuvimos una gran victoria con mi padre, ¿verdad? Amén. Le retiraron la sonda, ¿verdad? Significa que él ya puede orinar por sí mismo. Y esta victoria nos ha dado el Señor realmente, ¿verdad? Porque los médicos hablaban muchas cosas diferentes, pero Dios está manifestando con poder sobre la vida de él, de que tiene un gran propósito. Y gracias por este tiempo. Siento como dijo Lucas, que el Señor abrió nuestra mente para comprender las Escrituras, ¿verdad? Entonces siento que ha sido un tiempo poderoso el que han compartido, y pues bendecida de estarles escuchando, porque no he podido participar mucho, pero por la estación, pero gloria a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, y pues estaré orando por las peticiones siempre también. Gracias, Lilia. ¿Vos querés orar, Lilia? Bien, está bien. Sí, adelante, vamos. Sí. Pedí por Hugo también, que tiene que viajar por trabajo, y es una ruta y es un tiempo largo. Son 3 días de ida y 3 días entre ir y volver, para que Dios lo acompañe.
Celestial, te damos gracias por este refrigerio hermoso que tú nos has dado, Señor. Verdaderamente han ardido nuestros corazones, Señor, al escudriñar